Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis, seguidores de Locos de Wall Street? Hoy tenemos con nosotros a un invitado de lujo, un viejo conocido del canal, que os encantan sus análisis siempre certeros de compañías. Tenemos con nosotros a Carlos Mora. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Antonio. Muy bien, encantado de volver por aquí. Antes comentábamos que ya creo que habían pasado 4, 5 o 6 meses, así que encantado de estar de vuelta. Y nosotros encantados de que vuelvas. Vamos a hablar de una compañía que nos va a traer Carlos una tesis para hablar de ella. Ya sabéis, siempre recordamos que no viene mal, con fines educativos, que hagáis vuestra propia due diligence, etcétera, etcétera, etcétera. Una empresa que ya Edgar en un Sanedrín habló nada, 2 minutos de sus resultados, pero Carlos sí con nosotros va a estar un poquito más y le va a meter el bisturí. Esta empresa es Good Time Restaurant, una empresa de cadena de alimentación, de franquiciado, de restauración, que tiene muy buena pinta a priori. Vamos a ver qué nos cuenta Carlos. Pero antes que empecemos, aprovechamos que lo tenemos por aquí y hay dos compañías que Carlos nos ha hablado varias veces, en Locos de Wall Street y en su newsletter, que por cierto, aquí en la descripción vais a tener el enlace como siempre, porque yo animo a todo el mundo a que se registre, porque ya os digo, los análisis de Carlos son auténtica crema, caviar, maravillosos, que son Golar y One Water Marine. Carlos, antes de que entremos en faena con Good Time Restaurant, ¿qué nos cuentas? ¿Qué novedades tiene de Golar? Un telegrama de 5 minutos de cómo va sucediendo todo. Sí, hacemos un resumen rápido si quieres. Bueno, hablamos primero de Golar, 5 minutos. No sé si hace falta que vuelva a mini presentar la compañía, pero creo que ya a estas alturas todas No, la conocéis. Infraestructura, LNG, gas natural licuado. Es decir, al final Golar acabó su proceso de simplificación y tal como lo dejamos la última vez, estaba con un activo que es el Golar Hilli, que es un FLNG, que es, digamos, un monstruo de infraestructura que sirve para sacar gas natural y licuarlo y luego ponerlo en barcos y ya llevarlo a Europa, a Asia o a donde sea, que está situado en el oeste de África, y lo que se caracteriza es que tienen contratos muy largos. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado desde la última vez? Sabemos que tenemos este FLNG que lo teníamos, que era la mitad era de Golar y la otra mitad era de, bueno, por resumirlo mucho, ¿vale? Porque luego hay 4 terminales, hay una parte que también es del astillero, etc, etc. Pero bueno, por resumirlo mucho, tenía 2 terminales operativas al 100% y luego un 33% de una tercera operativa. Y este contrato dura hasta 2026. Entonces, lo que ha cambiado es que le ha comprado el 50% de la terminal 1 y 2 a New Fortress Energy y, bueno, al final lo que ha hecho es pagar, como sabéis del proceso de reestructuración de Golar, vendió la parte de Aigo, es decir, Golar tenía 3 patas, una de shipping, otra de downstream, digamos, en unos activos en Brasil, y esta fue la parte que vendió hace 2 años a este New Fortress. Por lo tanto, bueno, residualmente tenía unas acciones que las había ido vendiendo y le quedaban 4,1 millones. Compró este 50% de Golar Hilly por estas 4,1 millones de acciones, más quedarse con los 323 millones de la deuda y 100 millones en cash. Valoración más o menos, pero que ya sabéis la idea, estaba valorado más o menos en precio, incluso un poco menos comparado con otro FLNG que se llamaba Tango, que vendieron el año pasado, que se vendió el año pasado, que no tiene nada que ver con Golar, pero como es un mercado muy pequeñito, al final se evalúan los precios por transacciones. Entonces ahora Golar tiene todo, digamos que tiene más o menos un 90% de todo el activo, y esto es importante porque, como sabéis, muy probablemente no vaya a continuar en 2026 en la misma ubicación porque está trabajando, digamos, al 58% de capacidad, y muy probablemente esperamos que en el próximo año se anuncie un deal, y creemos que pues al final el que compra el activo, el operador, es el que más información tiene, y Golar también ha comprado esta parte en un Fortress porque, uno, ellos querían simplificar y centrarse en su business, y digo New Fortress, y segundo porque Golar pues creo que entiende o tiene información de cómo está el mercado. Por lo tanto, espero que en el próximo año anuncien un contrato interesante para Hilly. Por repasar, básicamente, no es que, claro,
cuando suena que solo está operando el 58%, dices, joder, pues te has gastado una millonada porque estos barquitos valen más de 1 billón para que solo esté operando el 58%. Pero recordamos que hay una parte que está linkada al precio del petróleo y hay otra parte que está linkada al precio del TTF. Y esta es la segunda novedad que ha habido de Golar durante este trimestre, que si recordáis a final de agosto, cuando la verdad es que aquí lo clavaron, porque cuando el precio del TTF estaba más alto, hicieron un hedge para asegurarse más o menos 2023 y 2024. Voy muy resumido todo el detalle de todo esto. Sí, 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 sí. Pero bueno, hicieron un hedge para asegurarse 2023 y 2024. Lo que han hecho es deshacer ese hedge y cobrar, bueno, se han asegurado 140 millones y digamos que vuelven a tener exposición a spot. Esto lo hicieron cuando el TTF estaba a 40, ahora está a 42, perdona, cuando estaba a 60, ahora está a 42, 44, es decir, que de momento no les está saliendo bien, pero a poco que vuelva a hacer un poco de frío. Este invierno, la verdad es que ha sido el más caluroso en los últimos, o el segundo más caluroso leí en los últimos 40 años, y las reservas se han quedado al 55%. La jugada de Golar es que salga, bueno, que salga bien, digamos, que haya más frío, que sea un invierno más frío el que viene y que el precio del TTF suba de 60, con lo cual sería una jugada maestra. Yo creo que está bien hecho porque no tienes tanto downside, es decir, si hace frío esto se va a ir a más de 100, ahora mismo no ha hecho nada de frío y estamos en 40, es decir, tienes mucho más a ganar que a perder. Y esto muy brevemente serían las dos principales novedades que ha tenido Golar este primer trimestre o estos últimos meses desde que hablamos la última vez. Y la actualización de las dos cosas entiendo que luego, Antonio, pondrás Sí, enlace. yo pongo el enlace a directamente la web de Carlos, donde ahí la tenéis, lo hemos estado poniendo en pantalla, las cifras, etcétera, Sí, etcétera. es que al final, lo digo sobre todo particularmente en este caso, creo que es muy relevante porque de Gili, es decir, hice un análisis, digamos, con todos los cash flows de Gili y al final este cambio pues suponía que hasta 2026, hasta que terminara el contrato, ganaba 600 millones en Free Cash Flow for Equity, que eran más o menos, bueno, está haciendo entre 250 y 300, dependiendo de la fluctuación de los precios de EBITDA al año, y bueno, están todos los números ahí. No entramos más en detalle, pero está todo ahí. Es más simple. Perfecto. Bueno, pues hemos hecho una actualización express de Golar y ahora, Carlos, te vamos a pedir lo mismo de One Water Marine, otra compañía que también has comentado en Locos de Wall Street, una compañía que tiene muchos vientos de cola, una compañía dedicada al sector de las embarcaciones, que estaba cogiendo mucha cuota de mercado en Estados Unidos. ¿Y qué nos cuentas desde la última vez que estuviste en Locos de One Water Marine? Sí, aquí básicamente por centrar, es decir, estuvimos en Morama hablando más de 2 años de energía y en el año pasado empezamos ya un poco a cambiar, viendo que bueno, el ciclo macroeconómico a lo mejor daba oportunidades en otros sitios y nos empezamos a centrar mucho en consumo discrecional, ¿vale? Y esta compañía, cada una con sus particularidades, pero es parecida la idea a la que vamos a presentar hoy de hamburguesas, parecida a la de los vinos italianos, que también se presentó recientemente. Y al final aquí lo que vemos es empresas que han sido súper impactadas en el precio, que han caído más de un 50-60% por el tema inflacionario y que conforme se vaya ahora que parece que no estamos tan lejos del final de la subida de tipos, pues en principio van a tener más vientos de cola que todos los penalizados que han estado en bolsa en 2022. Es decir, la situación realmente es la peor, pero en bolsa, como todo se adelanta un poco, creo que puede tener sentido. Entonces, esta empresa, por resumirlo mucho, no tiene nada que ver con las otras de barcos que hemos presentado las últimas semanas, ¿vale? Que son más centrados en el sector de ultra ricos, es decir, por ejemplo, la de TIX, que es la de yates italianos, de Italian Sea Group, vende barcos de 100 metros de eslora por 50 millones. Otra que era San Lorenzo Ferretti, que son las otras dos que presentamos italianas, venden barcos por unos 20 millones, es decir, eso está considerado como ultra rico. Y One Water Marine se centra en clase media alta. Es decir, los precios en España, por desgracia, parecen que son enormes, pero estamos hablando de barcos de $100.000, que en Estados Unidos pues tampoco es un disparate tan grande. Clase media alta, barco de pesca,
un barco para salir al mar. Entonces, esta parte está sufriendo muchísimo más la crisis que la parte de los ultra ricos. Y parte de la tesis también es decir, ok, vas a estar sufriendo en ventas, sobre todo 2023, porque el 2022 fue excepcional. El año fiscal terminó unos meses antes, pero bueno, los últimos 3 meses, 6 meses han sufrido. Y entonces parte de la tesis era esa, decir, ojo, vamos a empezar a mirar este tipo de empresas porque han caído un 60% en bolsa, los economics, digamos que están bien, están ganando cuota de mercado. Aquí es una industria súper fragmentada, que ya comentamos que al final estaba el tema de la sucesión, es decir, estos son barcos, son dealers que venden estas embarcaciones de recreo y que pues hay muchas tiendas que llevan 25 o 30 años que el propietario se quiere jubilar, su hijo o sus hijos no lo quieren hacer y al final pues llegan los dos agregadores de mercado que son Max Marine y OneWater a comprar esto. Entonces, ¿qué ha cambiado respecto de la última vez? Pues han llegado los resultados, nosotros hicimos el análisis. Este análisis, de hecho, lo hice yo solo. Digo nosotros porque también hay, al final, Moram es un equipo de personas, que es un proyecto que empecé yo solo, pero que ya somos más. Entonces, bueno, este en concreto lo hice yo solo. Pronostiqué que, o vi en base a Financial Crisis, vi en base a la situación, que esto podría caer un 25, un 30%. Los datos de enero han sido que ha caído un 23%, las ventas de tipo de barcos que venden OneWater Marine, es decir, está siendo más o menos en línea, pero no está siendo tan malo como se podía prever, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Han bajado el guidance todas las del sector, que esto es una de las novedades, lo cual era esperable porque era demasiado optimista, es decir, daban un guidance de ganar $10 por acción y cotiza 28, por lo tanto, el parte de por qué había caído tanto la acción era porque el mercado no se lo creería. Y el único problema o lo único que estoy viendo yo que hay que monitorizar más de cerca con esta empresa es el tema, bueno, dos temas. Uno, el tema de la deuda. Tienen bastante deuda y al final los intereses ya les están haciendo pagar unos 20, 25 millones, que es bastante. Han seguido ganando dinero. Han ganado en el primer trimestre 1,5 por, lo estoy diciendo de memoria, pero $1,5 por acción y al final el nuevo guidance presentan 7 y pico, pero las dos cosas que me preocupan y que creo que hay que monitorizar más son, uno, han comprado 8 compañías en los últimos 12 meses, creo que los timing puede que no sé si los han medido del todo bien, porque la deuda, a ver, es 1,6 veces EBITDA, pero 1,6 veces EBITDA de 2022, por lo tanto va a ser más veces EBITDA de 2023. Y lo único que me preocupa es eso. Y lo otra, la parte, quiero revisar una vez lo actualicen este año, el equity compensation que tiene la directiva. Entiendo que 2022 fue el mejor año de su historia y, bueno, se cobraron más de 2 millones en acciones por esto, pero es otra de las flags que estoy siguiendo. Y lo único que puedo decir de esta empresa es que, aparte de muy buenas perspectivas y de estas dos cosas a monitorizar, lo único que no me gusta es que, así como, por ejemplo, con el de las hamburguesas, ha sido escribirles y hablar con el CEO, con Golar, que es una empresa enorme, se puede hablar perfectamente con Investment Relation, con Italian Wine Brands, que lo nombraba antes, se puede hablar con ellos. Con estos todavía no lo hemos conseguido. Entonces, pues bueno, es otra de las cosas que también estamos ahí un poco así, esa. Pero en general creo que es el tipo de inversiones que, bueno, esta hay que monitorizarlo un poco más, pero que puede tener sentido para los próximos meses porque están creciendo una barbaridad. Fantástico. Pues hecha esas dos, digamos, actualizaciones express de dos empresas que Carlos ha comentado con Locos de Wall Street y que también en la descripción tendréis los programas donde desglosaba y desgranaba bien las tesis con un programa ad hoc para cada una de ellas. Como os decía, vamos ya con la compañía que nos atañe hoy. Carlos nos ha preparado unas slides que la voy a compartir ahora mismo y vamos a hablar de una compañía con muy buena pinta, que es Good Time Restaurant, una cadena de hamburguesas. Así que, Carlos, cuando quieras, somos todo oídos.
Estamos Sí, grabando a una hora que yo no me entra, no tengo hambre, perdonadme, ¿eh? no, Porque esto, grabado demasiado pronto yo, por la mañana. estamos Pero grabando por la mañana. Yo cuando una empresa que yo seguí, fíjate tú, al final, bueno, ahí la tengo en el radar, la vendí y porque dice todo el mundo que las hamburguesas son espectaculares, es Shake Shack. Yo no he probado ninguna. sí, mi Yo, tía, son yo no muy sé buenas, si son muy tú sí buenas. has probado, ¿no? Sí, sí, son muy buenas. Ujú. Muy bien, pues apartamos eso y nos centramos en Good Time Restaurant. Sí, bueno, por poner en contexto, esto básicamente publiqué la tesis a final de enero y de hecho he ido hablando con Edgar todo este tiempo porque estuve hablando con el CEO, Edgar estaba valorando si entrar o no, estuvimos compartiendo un poco y como el otro día la nombró en el Sanedrín, pues dije, oye, pues ya que la tengo, vamos, he hecho una presentación express hace media hora, entonces vamos con ello. Venga. Muy rápido, voy a intentar ser muy rápido. Es una empresa al final muy pequeñita para todo. Quiero que más o menos se entienda la idea porque es lo importante. No me voy a meter en demasiado detalle. Cualquier duda, bueno, he puesto debajo el enlace, pero Twitter o lo que veáis vosotros en Twitter aquí, Carlos_Morán, o directamente en la página o por correo o lo que veáis. Vale, primero explicar qué es la empresa, segundo porque creo que es interesante, explicar mínimamente la historia porque, bueno, esto pasa siempre, pero hay que entenderla para poder ver qué puede pasar a partir de aquí. Modelo de negocio, evolución, economics, riesgos y una conclusión bastante rápida. Entonces, ¿qué es Good Time Burgers? Good Time Restaurant, perdón. Tiene dos marcas, una es Good Times Burger y otra es Bad Daddy's Restaurant. Entonces, fundada en el 87, es decir, al final tiene dos marcas, adquiere BDBP en 2013 el 52% y en 2015 el otro 48%. Tiene solo 64 restaurantes y un modelo de 9 franquicias. Está todo en Estados Unidos, principalmente en Colorado, aunque Colorado, luego hablaré particularmente de ella porque la jurisdicción es un poco diferente a nivel de restauración que en el resto de los estados y también en Carolina del Norte. Interesante, bueno, a pesar de todo lo que ha pasado con el COVID, Free Cash Flow positivo los últimos 2 años y es una empresa muy, muy pequeñita. No tiene deuda y tiene 25 millones de market cap, por situarnos, ¿vale? Ujú. Entonces, ¿por qué creo que es interesante? Por todo lo que he dicho un poco en base a la situación macroeconómica, es un sector que ha sufrido muchísimo, como veis bueno, ahí está el gráfico a la derecha, desde octubre del 21 había caído más de un 50%, ahora está más o menos por el 50% de caída. ¿Por qué? Porque le ha penalizado muchísimo la inflación, porque es una compañía muy, muy pequeña y porque los márgenes, tal como veremos luego, se han achicado bastante. Entonces, ¿qué es lo bueno de todo esto? No tiene nada de deuda, tiene una posición de caja neta, por lo tanto los tipos de interés no le están afectando, lo único que está afectando es, bueno, pues al final afecta a los consumidores y se consume menos. Están recomprando acciones como si no hubiera un mañana y luego particularizaré un poco más en lo que ha pasado, por eso creo que es importante la parte de historia. Tiene free cash flow positivo, no tiene nada, ningún analista que la siga, Ninguno. ninguno. Es que se dan todos los checks que te enseñan cuando dices, ¿cómo quieres buscar empresas pequeñas? Pues se dan más o menos todos los checks. También hay alguna cosa que hay que monitorizar, por supuesto. Interesante, proceso de reestructuración interna y cambio de CEO. Ahora lo cuento un poco más en detalle, pero esta parte es muy importante. Y más del 25% de las acciones son propiedad del board. Y de hecho están los directores comprando los últimos meses de acciones. Bueno, llevan comprando casi 2 años. Ujú. Pinta bien, Entonces, ¿eh? sí, a ver, la verdad, y humildemente creo que es bastante, bastante interesante. Pero luego hablo también de alguna cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, la Genial. historia. Sé que es una slide muy tostón, lo he hecho rápido, intento ir creo que es muy importante para entender esta compañía, ¿vale? Al final, tú tienes una marca que se llama Good Times Burger, que se dedica a un tipo de cosas que ahora explico a continuación, pero son restaurantes de comida rápida. Y en 2013 tú lo que haces es comprar, entre 2013 que compras el 48 y el 52% en el 2015,
compras una cadena de restaurantes premium, ¿vale? Desde que tú compras esta marca, te centras en expandir esta marca. Tenías 2 restaurantes en 2014 y acabas con 37 en 2019, para que veamos todo, es decir, todo su potencial de crecimiento. Se han pegado 5 años, o se han pegado 4 o 5 años, gastando mucho en expansión. ¿Qué pasa? Que los márgenes no están soportando esta expansión y el negocio no era rentable. De hecho, todos los años salen a pérdidas. ¿Qué pasa? Llegamos a 2018 y de los 7 directores hay 2 que ahora son los principales accionistas, que se alían con los principales accionistas de ese momento, que eran Delta Partner y un REIT que se llama Redux, y dan como un mini golpe de estado interno. Entonces lo que hacen es echar al CEO de entonces y poner al actual y reducir de 7 a 5 el número de directores. ¿Qué hace este nuevo CEO nada más llegar? Pues lo lógico. Lo lógico que es parar la expansión, parar de invertir en crecimiento y centrarse en los márgenes. Entonces, estos márgenes mejoran notablemente y en agosto del 2021, Good Time Restaurant lanza una oferta de compra por de 6,5 millones de acciones. Perdona, de 6,5 millones en acciones, que más o menos eran 1,4 millones de acciones. Estamos hablando de una compañía que por entonces podía capitalizar unos 40 millones. ¿Vale? Pues estás analizando, digamos, estás lanzando una recompra de 6,5 millones. ¿Qué pasa? Que nadie la acepta. Ninguno de los accionistas, solo el 0,3 solo se venden 0,3 millones de acciones del 1,4 que cubría esto. Y esto es importante porque les estaban ofreciendo un precio de 4,6 la acción. ¿Vale? A 4,6 no vende absolutamente nadie hace año y medio. Y dicen, oye, pues lanzamos un programa de recompras y solo con los 5 millones más o menos que nos han sobrado, lanzamos un programa de recompra de acciones. Esto lo hacen a principios de 2022, llevan un año comprando acciones a precios de risa y más o menos, como hay unos, ya sabéis, que para los programas de recompra no puedes pasar un porcentaje del volumen negociado, etc, etc. Entonces, pues han gastado la mitad del programa y más o menos han recomprado más del 5% de las acciones del grupo. Entonces, actualmente, después de todo esto de historia, esta pequeña chapa que os he comentado, vemos que es una compañía con el balance más saneado de su historia y un enfoque en crecimiento. De hecho, en enero, o el 1 de febrero o el 30 de enero, no me acuerdo muy bien, pero de este año, es decir, hace 3 meses, las 5 de la marca premium, digamos, de Bad Daddy's, de la marca premium tenían 5 de las 41 restaurantes que tenían, 5 de ellos no tenían el 100%. Entonces lo que hicieron fue comprar estos porcentajes de estos 5 restaurantes para tenerlos enteros. Ahora mismo todos los 41 restaurantes de la marca buena son suyos y aparte tienen una franquicia. Y, bueno, me adelanto un poco, pero acaban de abrir por primera vez en 2 años y pico, han vuelto a abrir un restaurante hace 10 días. Entonces, muy rápido, modelo de negocio. Como veis, estoy diferenciando muy claramente entre 2 partes. Uno es el restaurante premium que adquirieron entre 2013 y 2015, que es un restaurante temático, pues el típico, bueno, no me meto mucho en esto, pero tiene temas musicales, es muy familiar, tienen hamburguesas premium, y es el pilar de crecimiento de la empresa. Entonces, tiene 41 restaurantes operados y una franquicia. Estuve hablando con el CEO a mitad de febrero y la idea es empezar a crecer 2, 3 al año. Y esto es una diferencia importante. El precio medio por transacción, digamos, por transacción en el local es de $35 comparado con los 14 de la otra marca. ¿Vale? Esto es simplemente una comparativa rápida. Entonces, el Good Times Burger es el restaurante típico de comida rápida, tiene casi todas las localizaciones en Colorado y, bueno, tiene un modelo mixto, 23 en propiedad, 8 franquicias. Y un tema importante es que esta parte la intentaron vender, el antiguo CEO la intentó vender en 2018. Tiene un proceso judicial abierto porque llegaron más o menos a un acuerdo de venderlo por 8 millones y medio, que al final ellos pedían 11, pero se echaron atrás y legalmente pudieron echarse atrás porque la condición que les ponía el comprador
era otra cadena de restaurantes que no tenía dinero y entonces llegó a un acuerdo con un private equity para que lo compraran ellos y luego pues hacer un acuerdo entre ellos. Entonces, el litigio, digamos, que está con el private equity, que se resolvió el 25 de enero y le dio la razón a Good Times. Pero por poner, esto lo cuento porque es a lo que creo que hay que tener un ojo, porque estos tíos, me dijo el CEO que iban a reclamar seguro, y la valoración de solo la parte mala, digamos, son 10. La parte mala. La parte de Good Times, que no están invirtiendo nada en crecimiento ni están haciendo nada por esto, lógicamente, es sobre unos 10 millones. Entonces la otra marca vale mucho más y aquí estás de enterprise value de menos de 25 millones. Ya solo haciendo aquí suma de partes vemos que hay bastante valor. Aunque luego entro más en el tema de la valuation. Estrategia centrada en crecimiento orgánico de la marca premium, digamos, de Bad Daddy's. Incremento de same store sales, que, bueno, anunciaron ventas a principio de abril, que esto es lo que comentó rápidamente Edgar en el Sanedrín. Y habían subido bastante. Esta es una empresa que ha sido muy penalizada por la inflación, pero que ahora en 2023 es cuando ha empezado a repercutir los precios a los clientes. Y no solo, como es normal en todo ambiente inflacionario, hay muchas compañías que hacen la trampa de no, incremento de ventas, a ver, es normal que haya un incremento de ventas porque se está subiendo los precios en todo. Pero aquí también está incrementando la gente que va a los restaurantes, lo cual es bastante importante. ¿Vale? Y luego la parte de eficiencias. La parte de eficiencias están desarrollando pedido online, tienen su propio back office, tienen su propio CRM, están, por ir muy rápido, pero básicamente están, el globo, digamos, de turno, pues lo están haciendo interno para quitarse el CAT del 30% que le pagan a un tercero. Entonces, pues bueno, están desarrollando un sistema integrado de las dos patas del negocio con todo un CRM común y con órdenes online y, bueno, realmente la parte que están invirtiendo en Good Times es para cambiar y para modernizar sus instalaciones. En Bad Daddy's directamente no solo están haciendo esto, sino que también están haciendo crecimiento de número. Carlos, por lo que estás contando, que están potenciando mucho una de sus marcas versus la otra un poco por ese proceso judicial, etc, etc. Es una cuestión muy menor, ¿no? Pero podría chocarle al seguidor que precisamente el nombre de la compañía sea la pata que quieres un poco ir dejando atrás, ¿no? No sé si se plantean un cambio de nombre. A ver, también si te pones a mirar los nombres, creo que tiene mejor nombre una que la otra, por mucho que sea. La verdad es que sí. También es Yo verdad, creo ¿eh? que es más tema de Es eso. pegadizo Bad Daddy, pero es Mira, cierto que tiene Good sentido, Times para suena tener de buenos 2014. tiempos. Sí, En sí. 2014 esta empresa estaba bastante, es decir, pues después de la gran financial crisis y tal, estaba bastante tocada, tuvieron una oportunidad muy buena de compra y desde entonces lo que han hecho es hacerla crecer porque realmente es bastante, es decir, yo estaba hablando con clientes de Bad Daddy's y es bastante bueno, digamos, el sitio, no se me viene a la cabeza un comparable, pero bueno, son hamburguesas gourmet y tienen muy buena acogida, sobre todo familiar, con niños y tal. Entonces, pues es un modelo que les está funcionando desde el principio y que se están centrando. No obstante, también es verdad, y ahora lo veremos en los números, la parte de Good Times Burger les salvó en el COVID. Claro, en el COVID tienes cerrado o casi cerrado o muy poca afluencia a los restaurantes de estar sentado, de comer ahí y tal, y Good Times Burger, que es un fast food, pues tuvo unos números impresionantes. Pero yo hablé con él y sinceramente me dejó caer, o yo interpreté, digámoslo así, que tal cual se acabe el proceso judicial, se van a intentar meter en otro proceso para vender la parte de Good Times y no a 10 millones precisamente, sino que a bastante más. Ujú, ujú. Muy bien. Pero me parece un ejercicio de transparencia decir, ojo, creo que de toda esta tesis hay que Sí, mirar sí. aquí. Igual que con lo de One Water Marine, decir, ojo, hay que mirar aquí. Si no, me refiero aquí hay que ser objetivo. Ujú. Totalmente. Entonces, bueno, esto es una evolución que estoy haciendo en base a las ventas. He dividido los dos grupos,
¿vale? Para diferenciarlo claramente, pero ya vemos que, bueno, en la gráfica de la derecha, el número de stores, digamos, ha crecido hasta 2019, que es con el cambio de CEO, luego se ha quedado prácticamente plano y ahora es cuando vamos a empezar a crecer otra vez y de hecho se abrió un restaurante de estos premium el día 10 de abril. La parte de ventas ha crecido mucho, ¿vale? Las ventas realmente es un sitio que funciona y los márgenes vemos que quitando 2022 con todo el tema inflacionario, bueno, está saliendo adelante el plan del nuevo management. Podríamos entrar muchísimo más en detalle, por supuesto, es lo que digo antes. Mira, ponemos, por ejemplo, el CAPEX, no lo represento a la derecha, el CAPEX para hacer una idea, el CAPEX de crecimiento, pongo una nota que solo incluye el crecimiento y no incluye el de mantenimiento, que más o menos es 1 millón al año, ¿vale? Para la parte de Good Times y un poquito más para la otra parte. Pues es prácticamente nulo. En los últimos 3 años el CAPEX de crecimiento casi no ha habido nada y lo que había en 2020 era determinar lo que estaba hecho. Vale, este año sí que han gastado 8,6 millones en comprar estas 5 partes que no tenían, de las 5 tiendas que había una parte que tenían otros terceros y yo creo que esto es un paso muy importante. De hecho, lo estuve comentando con Edgar, que la valoración creo que era buena y es una declaración de intenciones y bueno, para que me gusta mucho que estén recomprando, pero por supuesto prefiero que hagan esto con el dinero. Hace 3 meses tenían más de 10 millones en caja, es decir, era absolutamente ridículo y se han gastado una parte en recomprar acciones y otra parte en este porcentaje. Vemos que las ventas de la parte de Good Times están un poco más, digamos, planas. Vemos que las ventas de la parte de Bad Daddy's crecen mucho, mucho los últimos 5 años. Para si alguien, bueno, para que los que lo estéis viendo o lo veáis, me estoy refiriendo a la tabla 2 y a la tabla 3. La tabla 1 es agregado. ¿Vale? Y vemos, por ejemplo, los márgenes de lo que comentaba, los márgenes de Good Time Burger en los años de COVID han sido muy buenos, es decir, han pasado de un 3 a un 10% y al final es lo que ha soportado la empresa estos 2 años y los otros pues han sufrido sobre todo y la parte de restaurantes gourmet sobre todo ha sufrido en 2022. Ahora, ¿qué pasa? El precio de proteínas, que luego lo comento, ha subido mucho. Estoy hablando con ellos, esperan que este primer trimestre, es decir, los resultados que lleguen ahora, no sean tan buenos, es decir, sigan con free cash flow positivo. Cuando digo no tan buenos, esto no te lo puedo decir, esto es lo que interpreto yo, se siga con free cash flow positivo y a lo mejor el número de net income total no sea tan bueno, pero sí que espera realmente por 2 cosas. Uno, por el incremento de precios o el trasladar los precios al consumidor de todo lo que venían ellos sufriendo de 2022 y otra por el pollo y otras proteínas que disminuye su precio aunque se está viendo ya que se ha disminuido su precio bastante, los márgenes empiecen a tirar para arriba otra vez. Entonces, bueno, a la izquierda son Economics, es simplemente una de las modelo. No, eso no es ni el modelo. La parte de la izquierda es simplemente los economics y debajo había puesto los porcentajes que suponían para cada una de las tiendas del crecimiento, el número y tal. Bueno, pues el detalle de todo esto está en la web aquí, es lo que me cabía en la slide. Entonces, para hacer la valuation, aquí hay 3 cosas. Yo por lo menos lo he hecho la valoración de 3 maneras. Uno, por el típico DCF, ¿vale? El Discount Cash Flow que creo que aquí aplica. Otra, hay un think tank, no es un think tank, es un report que sale una vez al año, que ahora no tengo en la cabeza el nombre, pero que bueno, te desglosa toda la industria de la restauración en Estados Unidos, te da el detalle de absolutamente todas las compañías, todas las transacciones que ha habido en el último año y tal, y es muy útil para este tipo de valoraciones. Creo que el enlace está en la web, pero bueno, con eso ves a lo que están cotizando los peers. Aquí hay que hacer un poco de ejercicio, es decir, no es lo mismo, no puedes meter en la misma bolsa unos que tengan modelo todo de franquicias que otro que tengan modelo puramente operado. Entonces, pues hay que elegir los peers que se asemejan más a la parte de Good Time Restaurant, que es modelo casi operado, ¿vale? La parte de Good Time sí que tiene estas 8 franquicias.
Y luego, por los antecedentes de Jobstone, que es, digamos, el principal accionista, que tiene un hedge fund, que ya ha hecho 2 empresas que las ha take private, que las ha hecho privadas, es decir, acciones que eran públicas que ha hecho las ha sacado del mercado. Y por un poco pues, la capitalización de la empresa, la charla a mí que me dio la impresión de cosas que, bueno, tú pones toda la foto junta y dices, esto es lo más normal, es que acabe el management llevándosela privada o que reciban una oferta de fuera. Entonces, la tercera manera de evaluarla ha sido por transacciones similares y por múltiplos de vida. Entonces, pues Ujú. el desglose entero está en la web, no me meto mucho. Aquí lo que he asumido son las 2 tiendas de incremento por año, más gastos en publicidad, porque bueno, tampoco me quiero meter demasiado, pero están haciendo alianzas con centros comerciales, están haciendo determinadas alianzas para los típicos vales de descuento que se dan y los típicos convenios que tienes con Merchant. Pues bueno, están siendo un poco agresivos y están gastando en publicidad aquí más de lo que han gastado antes y me dijo que se iba a continuar haciendo porque les está resultando bastante. Y incremento de márgenes, pues volver más o menos a pre-COVID. Ya no digo ni subir, que es lo que realmente espero, pero volver a pre-COVID. Y entonces la media lineal, es decir, no he dado más peso a uno de los métodos ni a otro, era de $6,35 por acción, ahora mismo está a 2,67. Creo que hay room de sobra. Upside. Sí, creo que hay bastante. Y encima, oye, que cuanto más tiempo esté así, pues si tienes paciencia y no tienes que cubrir otras posiciones porque vas con margen y cosas así, pues cada día o cada esto están recomprando acciones. Han bajado más de un 5% en los últimos meses y ahora a ver la actualización que hagan en mayo con los resultados de lo que ellos llaman segundo trimestre, porque el año fiscal acaba a 30 de septiembre, pues seguramente habrá habido otro bajón de unas 250, 300 mil acciones. Ujú. ¿Sabes si tiene opciones, Carlos? No, no tienes, es mercado tan pequeño que no. Ay, Ya lo sé, ya porque lo sé. me está encantando lo que veo ¿Qué me vas a y contar? Pero... no, no, me está gustando lo que veo y sobre todo, yo al final, cada uno tiene su forma de screener, ¿no? De decir, oye, porque al final el tiempo es finito, no puedes analizarlo todo, no puedes echarlo el ojo a todo, pero que dos analistas, dos inversores a los que tengo en tan alta estima, como Edgar y como eres tú, le guste esta música, a mí me hace por lo menos que me la voy a estudiar, sí, sí. Y es que, claro, con opciones estoy pensando, bueno, pues empezamos a vender put, tal, pero bueno, poco a poco llegará. Sí, pero eso aquí es tan pequeñito, tan pequeñito. A ver, y la principal pega de esta empresa, os podéis imaginar todos la que es construir una posición. Es decir, es bastante ilíquido. Ahora doy números, creo que al final de hecho está aquí, mira, justo riesgo. El principal riesgo, no de la empresa como tal, pero de un inversor aquí es la iliquidez. Es decir, tú tienes, el volumen promedio es de 30.000 acciones por día y hay veces que es mucho menos. Entonces, pues eso, es complicado. Luego está la parte de competencia, es decir, es un sector muy saturado y es un player pequeño, ¿vale? Para tema de economía de escala y tal. Condiciones macroeconómicas, al final lo que hacen es disminuir el poder adquisitivo de los consumidores. Si tuvieran deuda, pues diría lo mismo, pero tipo de interés. No hablo mucho de la deuda y de hecho tenía una slide, pero la he quitado por falta de tiempo y de que cuando hablé con ellos me dijeron realmente que inorgánicamente no veían oportunidades y que no estaban buscando nada. Entonces, pues es un escenario que no estoy ni planteando. Ujú. Coste laboral, ha habido una nueva regulación en Colorado que, bueno, que les va a impactar y eso se va a ver en este primer trimestre. Los gastos de personal de Colorado van a ser más altos, por eso también han repercutido tanto el aumento de precios. Y mercado laboral ajustado, yo cuando hablé con él, con el señor Zink, que es el CEO, me dijo que seguía estando muy ajustado, pero que si bien hace 3 meses tú tenías problemas, digamos, de que había poco y lo que era malo, lo que tenías que contratar, ahora hay poco, pero digamos que la gente que viene ya es bastante más competente
y se va a ver un aumento de eficiencias, por decirlo de alguna manera plana, ¿vale? Otro riesgo, coste de los alimentos. En principio están bajando bastante, pero es una de las cosas que pues, te vas a tener que meter si inviertes aquí a ver de vez en cuando el índice del pollo y de otras cosas para ver cómo va evolucionando. Y la litigation contra White Wisdom, que es lo que hemos contado antes. ¿Vale? Yo entiendo que ha ganado ya este juicio 2 veces Good Times, pero el riesgo está en que les vuelvan a reclamar y que, bueno, al final, aunque lo vuelvas a ganar, es otro año que no puedes vender Good Times ni Vender. puedes potenciarla demasiado ni tal. Entonces, el riesgo es ese. ¿Crees que Carlos parte de, digamos, el castigo en bolsa se debe a esa incertidumbre con esa litigation? Pues Que era lo despejaría. primero que pensé, pero como esto está abierto en 2019 y el año pasado estaba a un precio de casi $6, yo creo que el mercado asume, es que me refiero, tampoco es tan catastrófico, es decir, Claro. y yo creo que no, pero sí que es verdad que cuanto antes se resuelva, por más cosas podremos hacer con esta pata, que de momento le están cambiando el software, le están cambiando muchas cosas, el look and feel de los restaurantes, pero bueno, pues ahora mismo a lo mejor no, pero hace 8 meses a lo mejor o 10 meses podías haber vendido Good Times al doble de lo que en 2018 el antiguo CEO le pareció bien, que me parece un precio Ujú. muy barato y aún así es la mitad de la valoración actual. Y la otra parte de Bad Daddies vale muchísimo más. Entonces, pues es algo que simplemente hay que monitorizar y que hay que ver. Yo me he leído de hecho la esto entera porque es pública y a ver, en principio no debería suponer un problema, pero bueno. Ujú. Carlos, fíjate, otra cosa que has comentado, que no lo pones aquí en riesgo porque realmente no lo es, pero sí me gustaría matizarlo porque a lo mejor a alguno de los seguidores tal puede decir, uy, pues eso no me hace gracia porque puede entenderlo como un riesgo. Es que has comentado que viendo el background del nuevo management, por lo que tú has ido, digamos, uniendo las piezas, no te extrañaría que esta compañía al final fuera vendida a un private equity, etc, etc. Pero eso realmente, ¿cómo impactaría? Si alguien lleva acciones de Good Time, bueno. Claro, pero, claro, no, te entiendo perfectamente. Más que en private equity, yo creo que la comprará el propio Jobstone, este que ya tiene un 20% de las acciones. Pero ¿sabes qué pasa? Que si haces una oferta por $4,6 y los accionistas no venden, no creo que el precio vaya a ser de menos de 4. Es decir, si la compañía ahora mismo cotizara a $5, pues sí que sería un riesgo decir, ojo, que a lo mejor por 6 nos la quitan. Pero ahora mismo que cotiza a 2,7 a 4,6 ya te ha dicho todo el mundo que no, no sé, me refiero, pues si nos la venden si nos la compran a 5, pues oye, pues bendito problema, me refiero. Esto vale más, sí, pero si de un día a otro me doblas el precio de la acción, pues nos vamos a otra cosa, tampoco hay que casarse con nadie. Totalmente, y ojalá todas fueran así. Y fíjate, Carlos, cuando has contado toda la tesis, eh, yo me he acordado mucho, y seguro que muchos seguidores también, de los famosos libros de Peter Lynch, donde al final él invertía mucho en cadenas de restauración, y cuenta muchos casos de éxito donde, bueno, descubría un restaurante, una cadena, lo típico de sus hijas, que es la gente joven, y poco a poco esas Sí. cadenas se iban expandiendo, 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 y la verdad es que puedo hablar casi de memoria, pero yo creo que fueron las inversiones más rentables que hizo Peter Lynch. Quizá esta compañía ahora mismo no tiene el afán de ir haciendo un plan de expansión por los Estados Unidos grande, No, ¿no? O sí puede estar en el horizonte en el largo plazo. no creo. Yo por lo que hablé con él, y de hecho es una de las cosas que creo que son bastante conservadores, es decir, al final no tienes deuda, crecimiento, oye, pues 2, 3 cadenas al año no está mal, pero tampoco es algo impresionante. Yo creo sinceramente que la situación es bastante tranquila a nivel de vista de inversión. Por supuesto, pues habrá la volatilidad que haya, pero lo que me he dibujado yo mismo, básicamente mi esquema mental es ir creciéndola hasta que pues seguramente la litigation se acabe y una vez que estés ahí, a lo mejor vendes una pata, recompras todo el resto y aprovechas para hacer
el takeover, no lo sé, pero seguramente en un plazo de unos meses, como mucho 2 años, yo entiendo que esto tendría que valer mucho más o a ver por el camino. Es decir, al final esto es muy barato para que cotice tan barato y que nadie meta dinero aquí y se lo lleve. Uno externo de fuera no va a venir porque el Jobstone y el management tienen el 25% y no van a dejar que se lo quiten a este precio. Entonces, una de las salidas es que vuelva a cotizar a 5 o 6 dólares y ahí pues alguien se plantee venderlo. Y la otra es que ellos mismos lo hagan, lo saquen fuera a un precio más o menos razonable. Porque a conseguir ya todo el mundo ha dicho que no. Entonces, bueno, por terminar, ya que estamos hablando de conclusiones, a mí lo que me gusta y la conclusión que veo yo es una empresa que ha pasado por un periodo de transición, que encima les ha pillado el COVID por medio, pero han pasado de crecer un montón a parar, centrarse en los márgenes, volver a ser rentables, tener free cash flow positivo y volver a su esto de expansión, a su rumbo de expansión. Aparte, ahora mismo no tienen deuda, están volviendo a crecer y recomprando acciones de verdad, no como empresas que dicen, no, estamos... No No, maquillaje, que eso, compran y están después... recomprando de verdad y están recomprando los directores, están recomprando, no sé, perdona, están comprando los directores y recomprando la empresa. Es decir, que más o menos me puedo llegar hasta fiar de esto. Directores, 25% de la empresa. Lo que me gusta mucho es que no hay ningún analista que cubra la acción. Son sin preguntas, es decir, hacen los earnings call, no hay nadie que pregunte y Bueno, nosotros ya intentamos. mismo estará Morán preguntando, ¿eh? No, sí, yo en el earning call no, porque por horarios o por lo que sea no puedo, pero pues mira, un viernes por la tarde, cuando sea, les llamas y sin ningún problema. Y bueno, es ilíquida, es un tema que hay que tener en cuenta y es una industria que no es que esta empresa haya caído un 50%, es que toda la industria ha caído un 50%, por lo menos los comparables de ella. Las opciones de materializar el valor oculto, esto lo he adelantado ahora, entonces no me repito, y es necesario en un tipo de estas inversiones monitorizar pues, el tema de la inflación, porque les impacta directamente en el poder adquisitivo del consumidor. Y también, no lo he puesto aquí, pero los múltiplos, digamos, de transacciones por el estilo, porque si al final tú lo que tienes en la cabeza es que esto va a salir de mercado o la van a comprar o algo así, pues evidentemente tienes que tener en la cabeza a qué múltiplos están pagando las transacciones similares. Ujú. Carlos, me ha gustado mucho la tesis y cómo la has expuesto y además lo hemos hablado en otras veces que has estado por el canal. Yo coincido mucho con una visión que subyace de las ideas últimas que estás mirando, ¿no? Que es que quizás sea el momento de ir mirando ya empresas muy castigadas por la recesión, por la inflación y por el famoso, llamémosle, funcionamiento de la bolsa de que va anticipando las cosas y a lo mejor ahí es cuando hay ya que posicionarse, igual que a lo mejor pues dentro de un tiempo si tecnológicas han sufrido y tal, bueno, pues puede ser un buen momento para crecimiento, etcétera, etcétera, pero siempre por ese pensamiento, llamémosle contrarian, ¿no? De los que nos gusta calcular el valor de una compañía, el valor intrínseco, versión en valor, etcétera, etcétera. Coincido mucho en tanto en One Water Marine como esta me ha gustado especialmente, te lo reconozco, me ha gustado especialmente porque es lo que tú dices, si simplificamos mucho, que no se puede simplificar en la inversión, cuando te dicen una checklist de cosas positivas de una empresa, oye, me ha gustado mucho también que el management no quiera crecer por crecer, porque yo eso siempre lo veo. Inclusive hablo con amigos empresarios que no tienen absolutamente nada que ver y les digo, oye, pero no te centres tanto en vender, sino en ganar dinero. Si es que al final lo importante es ganar dinero. Me parece muy buena la actitud del management, que se haya parado ese plan de expansión y se hayan centrado en los márgenes, que estén recomprando de verdad, que no haya analistas que la sigan. Es decir, vas mirando el checklist y cumple muchísimas cosas y yo desde luego la voy a mirar recalcando nuevamente oye, que esto no es ninguna Sí, recomendación de compra, lo hacemos con fin puramente formativo de que veáis cómo se analiza una compañía, es decir, oye, historia,
Carlos decía, oye, es un poco tostón la historia. No, no, la historia es muy importante. A mí me ha Sí, sí. encantado cómo has ido desgranando eso porque tenemos que saber el background de los directivos y si no sabemos el historial de este señor Jobson, pues yo creo que estamos Bueno, un exacto, poco a exacto. Al ciegas. final lo tienes que entender para ver lo que puede pasar en compañías de estas tan pequeñas. Toda la información que sea pública, investigación de los esto lo tienes que tener claro. Más que nada porque te tienes que anticipar a pensar o a ver qué escenarios son posibles. Y aquí en ninguna presentación vas a encontrar que la cojan privada, pero si ves más o menos el management, ves de qué pie cojea, ves el historial que tienen y ves a qué cotiza, pues te lo puedes tú pintar más o menos la idea. Genial. Bueno, pues yo le doy las gracias a Carlos. Animo a todos nuestros seguidores a que se suscriban a sus newsletters. Aquellos que no estéis viendo y no seáis seguidores ahora mismo de Locos de Wall Street, oye, suscribiros al canal, darle a la campanita, porque si no, corréis el riesgo de perderos pedazo de invitados como los que hemos tenido hoy con Carlos, que yo creo que además lo explica con un tono tendencial, súper bien, súper todo muy claro. Carlos, de verdad, muchísimas gracias por tu apretada agenda, que lo hemos estado comentando a micrófono cerrado, hacer un pequeño hueco para pasarte por Locos de Wall Street. No, muchísimas gracias a vosotros, estoy muy a gusto y bueno, cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. Se me olvida decir que como ya no daba más de sí lo que estamos utilizando de envío de los domingos de moran.eu, ahora todo lo centralizamos a través de Substack, que es simplemente un canal de distribución. Entonces, directamente si os queréis suscribir en el Substack, pues también perfecto. Y nada, Antonio, equipo, muchísimas gracias y vamos hablando de Good Times Restaurant, de Volar, de lo que vaya saliendo. De nuestra pasión, de nuestra locura, que son las finanzas y la bolsa. Un fuerte abrazo, Carlos, un fuerte abrazo a todos. Chao, hasta ahora. Hasta luego.